Buenos días, hermanos. Este es el día que hizo el Señor. Gocémonos y alegrémonos en Él. Voy a leer el Salmo 12. Salmo 12. Sálvanos, Señor, que ha desaparecido el fiel. No queda lealtad entre los seres humanos. Se mienten unos a otros, conversan con lengua aduladora y corazón doble. Que el Señor extirpe la palabra aduladora, la lengua que habla con arrogancia, que aniquile a quienes dicen, con nuestra lengua nos hacemos fuertes, en nuestras palabras confiamos. ¿Quién podrá dominarnos? Por la opresión de los humildes, por los gritos de los desvalidos, estoy decidido a actuar, dice el Señor. Y daré la salvación a quien suspira por ella. Las palabras del Señor son palabras puras, plata aquilatada en un crisol de barro, que ha sido refinada 7 veces. Tú, Señor, nos protegerás, nos librarás de esta generación por siempre. Los malvados vagan errantes por todas partes, la vileza humana llega al colmo. Amén. Y ciertamente esto que escribía David, Señor, pues se sigue repitiendo. Seguimos padeciendo ese tipo de gente. Pero como David confiaba en ti, nosotros confiamos en ti. Y nosotros tenemos una certeza aún mayor porque David no tuvo un encuentro personal con Jesús y nosotros sí lo hemos tenido. Y te damos gracias por ese encuentro y hoy queremos alabar y bendecir tu nombre. Queremos celebrar una vez más tu resurrección, que es la que nos da la confianza de que estaremos contigo un día en el lugar que fuiste a preparar para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a buscar Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que ha sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado,
sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Porque de ambos lados me siento premiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues esto es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús, a causa de mi visita otra vez a ustedes. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. Y esto de Dios, porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Amén. Y el mensaje para hoy se titula Analiza tus convicciones. Convicción viene del latín convictio, convencimiento, idea religiosa, ética o política en la que se está fuertemente adherido. Convencer viene del latín convincere, incitar, mover con razones a alguien a hacer algo o mudar de dictamen o de comportamiento. Probar algo de manera que racionalmente no se pueda negar. Hay gente que después de 1435 conferencias matutinas, en las que en promedio se dijeron en cada una 100 mentiras, siguen convencidas de que la fuerza moral de su amado líder es lo que impidió que se enfermase de COVID, aunque en 3 ocasiones dio positivo al virus. También lo están de que la política de abrazos no balazos funcionó, frenando el avance de los cárteles de la droga y la violencia en el país. Y seguramente se sienten en Dinamarca, aunque el servicio en el IMSS o el ISSSTE pasara de malo a pésimo, o les hayan quitado el servicio gratuito del Seguro Popular y hoy paguen por la atención médica en un consultorio adjunto a una farmacia, en donde compran el medicamento que solían recibir sin costo alguno. Su convencimiento es tal que son incapaces de notar que el litro de la gasolina más barata ronda los 24 pesos y no los 10 que les prometieron. Y seguramente les han de seguir dando los mismos precios en el tianguis o el supermercado, a pesar de que la inflación los ha llevado a incrementarse en al menos 70%. Si a eso le añadimos que la mayoría de los no creyentes, y no pocos de los que se dicen ser cristianos, no cuentan aún con un entendimiento básico de los principios bíblicos, y que la forma en que ellos ven al mundo es con frecuencia naturalista, con un sesgo evolucionista, combinado con el relativismo en las áreas de la moral y la verdad, son, sin lugar a dudas, hijos del posmodernismo, que enuncia que la verdad es entendible en el contexto de la cultura de uno, de la experiencia personal, y que estas observaciones, a su vez, dominan la forma como el mundo es interpretado. Puesto en otras palabras, lo que es verdad para una persona no tiene que ser verdad para otra. Como si la verdad absoluta no existiese. Esta es la sociedad a la que se nos ha llamado a llevarle las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Cristo, formada por personas posmodernas que rechazan los absolutos bíblicos de que existe un Dios que no cambia, de que Dios es soberano y de que el único camino para la salvación es a través de la sangre derramada por Jesús para pagar por el pecado. Por lo anterior, el cristiano y la persona posmoderna, así como el grupo que no pertenece a los 36 millones que votaron por continuar con un modelo que a todas luces mintió y fracasó, con frecuencia no tienen mucho en común
que permita tener un diálogo civilizado. Hoy quiero invitarte a que, conforme a la Biblia, analices tus convicciones. El primer punto es: imágenes no obran milagros. Deuteronomio 4, 23 al 31. Deuteronomio 4, 23 al 31. Al 31. Aquí al 31. Guardaos, no olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompieres e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa, e hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy en testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra, hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas. Si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. ¿Ya? 31. Porque Dios misericordioso es Jehová, tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que te juro, que les juro a tus padres. Amén. 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 No hagan imágenes o cualquier semejanza como te ha prohibido el Señor tu Dios. Durante la historia temprana de la iglesia cristiana, había muy poco arte cristiano, y la iglesia generalmente lo resistió con todas sus fuerzas. El Clemente de Alejandría, que vivió aproximadamente del 150 al 215 o el 217 después de Cristo, en su carta a los Corintios escribió: fijemos con atención nuestra mirada en la sangre de Cristo y reconozcamos cuán preciosa ha sido a los ojos de Dios, su Padre, pues, derramada por nuestra salvación, alcanzó la gracia de la penitencia para todo el mundo. Clemente de Alejandría criticó el arte religioso por alentar a la gente a adorar lo que ha sido creado en lugar del Creador. En los primeros siglos había poca necesidad de arte cristiano, porque aún no se habían construido iglesias monumentales y había pocos mecenas adinerados para encargarlo. Sin embargo, a finales del siglo II había aparecido un incipiente arte pictórico en la iglesia cristiana, y a mediados del siglo III se empezó a producir arte inspirado en modelos paganos, así como en temas cristianos. En el sínodo de Elvira, que fue del 306 después de Cristo al 312 después de Cristo, y esto es en España, se buscaba separar claramente al pueblo cristiano del gentil y evitar nuevas apostasías, caídas escandalosas y simuladas conversiones, con el fin de fortificarse ante el peligro de nuevas persecuciones. Se prohibió la exhibición de imágenes en las iglesias. Sin embargo, desde el siglo III después de Cristo, en algunas partes de la cristiandad se han utilizado imágenes en el culto cristiano, aunque algunas iglesias antiguas, como la iglesia de Oriente, aparentemente tienen una larga tradición de no utilizarlas. A medida que el cristianismo se fue consolidando, particularmente después del Edicto de Milán, que fue en el 313 después de Cristo, la iglesia comenzó a usar el arte, incluyendo las imágenes,
para transmitir enseñanzas religiosas e inspirar devoción entre los fieles. En la Edad Media, alrededor del siglo XI, el uso de imágenes en las iglesias se generalizó, con esculturas que representan santos, figuras bíblicas y escenas de la vida de Cristo, adornando catedrales y otros edificios religiosos. Esta práctica formaba parte de una tendencia más amplia de utilizar el arte visual en el culto. En teoría, su objetivo era educar a la población, en gran medida analfabeta, educarla sobre la fe, no para que supieran leer y escribir. Tomás de Aquino, que vivió del 1224 al 1274, fue un defensor de su uso. En su obra Suma Teológica escribió: el culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen a Dios encarnado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal no se detiene en ella, sino que tiende a la realidad de la que es imagen. Quien no conoce la Biblia y tiene una pobre escolaridad no entiende esas sutilezas y actúa como cualquier idólatra. Pero no olvidemos que Tomás de Aquino es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica, que es una corriente teológica y filosófica medieval que utilizó parte de la filosofía grecolatina clásica para comprender la revelación religiosa del cristianismo. Sin embargo, una regla básica de interpretación bíblica es que la Biblia interpreta a la Biblia. Muy útil cuando hay pasajes difíciles de entender. Pero ese no es el caso en lo que se refiere a la prohibición de hacer imágenes. Éxodo 20 del 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Levítico 26:1. No hagáis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, y pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 5 del 8 al 10. No harás para ti escultura ni imagen alguna cosa que está arriba de los cielos, en los cielos ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces yo no veo que sea difícil entender el que no hagas imágenes y que no te inclines ante ellas. Analiza tus convicciones usando la Biblia. Otra cosa que hace esta sociedad posmodernista, piensa que tiene poder para declarar. Santiago 4 del 13 al 17. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén.
si el Señor quiere. En el 2020 se estrenó una película con el título El Secreto, Atrévete a soñar. Y salía Katy Holmes, George Lucas, Celia Weston y Jerry O'Connell como actores principales, y los cuales son bien conocidos. Dicha película se basa en el libro del mismo nombre de la australiana Rhonda Byrne. Su argumento gira alrededor de la creencia de la ley de la atracción, la cual afirma que los pensamientos pueden cambiar la vida de una persona directamente. Somos un espejo cósmico, dicen en YouTube. Hoy es común oír en la televisión a quienes tienen programas para entretener a audiencias con mucho tiempo y poco juicio, versiones de dicha ley, expresadas en frases como yo declaro o decrétalo, moda que tiene influencia en algunas iglesias que promueven el llamado evangelio de la prosperidad, en vez de un discipulado serio basado en el escrutinio de las escrituras. Pero si no te discipulas, ¿de dónde vas a saber cuál es la basura que te están promoviendo? Cuando leemos la Biblia, descubrimos que solo Cristo es el que decreta las cosas. Así que cuando la gente dice, declaro esto o aquello, están dejando atrás la postura de siervos y pretenden darle órdenes al todopoderoso creador del universo, como si él fuese el genio de la lámpara o su mozo cósmico al que le truenan los dedos. Rapidito y de buen modo, Señor. Aunque muchos lo hayan hecho por ignorancia y con las mejores intenciones, eso no cambia la realidad. Declarar es querer darle órdenes a Dios. Jacobo, el hermano del Señor, lo dejó muy claro. Debieras decir si el Señor quiere. Y si no te parece suficiente, baste con recordar la oración del Salvador en Getsemaní, Mateo 26:39. Y adelantándose un poco, se postró rostro en tierra, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como tú. Marcos 14:35 y 36. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Amén. Amén. Lucas 22:40 al 43. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Amén. Entonces, los 13 evangelios sinópticos dan fe de que Jesús, nuestro Salvador, dijo: no mi voluntad, sino la tuya. Porque estando en su naturaleza humana, habiéndose despojado de su naturaleza divina, dependía de Dios, dependía del Espíritu Santo. Y estaba sujetándose a Dios. Analiza tus convicciones usando la Biblia. Otra cosa que les encanta es redefinir el pecado. Isaías 5:18 al 21. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con bridas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y cúmplase el plan del Santo de Israel para que lo sepamos. Hay de los que al mal llaman bien y al bien mal, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz,
que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Amén. Digámoslo sin rodeos. A la gente no le gusta ser confrontada con su pecado. La tendencia en nuestra época es pensar que se puede modificar y redefinir por el consenso lo que las escrituras enseñan, para sentirnos a gusto cuando hacemos lo contrario a lo que ellas dicen. Gálatas 5, 19 al 21. Sí. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como os ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Apocalipsis 22, 14 y 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Deuteronomio 23, 18. No traerás la paga de una ramera ni un precio de perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. ¿Ignoran acaso que los que hacen el mal no tendrán parte en el reino de Dios? No se llamen engaño. Ni los lijuriosos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto es lo que eran algunos de ustedes, pero han sido purificados, consagrados y restablecidos por Dios en su amistad en nombre de Jesucristo, el Señor, y por la acción del Espíritu de nuestro Dios. Eso dice 1 Corintios 6, del 9 al 11. Ahora, el punto es, ¿has sido lavado por la sangre de Cristo? ¿O sigue siendo pecador? Y ojo, si has nacido de nuevo, si tienes una relación personal, cercana, íntima con Cristo, tu naturaleza ya no es la de pecador, es la de un santo que llega a pecar. Porque la naturaleza caída sigue estando en nosotros. Pero tu naturaleza ya no es la de practicar el pecado. Si tú sigues practicando el pecado, déjame decirte que no has nacido de nuevo. La Biblia habla en blanco y negro, mientras que nuestra sociedad cada vez es más gris. Y para agravar las cosas, cada vez que los cristianos fallan en tomar seriamente el pecado, como Dios lo hace, están diciendo que su palabra no se aplica a ellos. Pretender ignorar lo que la Escritura enseña de la santidad, el pecado y la justa ira de Dios, solo es una muestra de desprecio a nuestro Salvador Jesucristo. Segunda a los Corintios 5, 14 al 21. Porque el amor de Cristo nos constreñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por tanto murió, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Y la traducción viviente dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Hebreos 10, 26 al 31. Porque si predicaremos voluntariamente después de pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Amén. Puedes tratar de redefinir las palabras, de ser un ignorante del correcto castellano. Pero cuando tratas de redefinir el pecado, estás en serios problemas. Analiza tus convicciones usando la Biblia. Otra postura que hay es que Jesús es otro maestro. Mateo 23, del 1 al 10. Marcos, ¿no? Nos saltamos esto. Mateo 23, del 1 al 10. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés están sentados los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Pues atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos. Y les gusta ocupar el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Ser saludados efusivamente en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno solo es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro en la tierra a nadie, porque uno solo es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Cristo. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí. Amén. Y aquí Mateo usa la palabra rabí, que es una palabra que toma del arameo. Y un rabí es un maestro y erudito judío, reconocido por su experiencia en la interpretación de las escrituras judías. También puede usarse la palabra rabino o maestro a la hora de traducirlo. Y aquí las traducciones al español
luego no son tan representativas de lo que dice el original. Dice, pero ustedes no busquen que los llamen rabí, porque solo uno es el maestro de ustedes. La segunda palabra que aquí se utiliza para maestro es didáscalos. En hebreo corresponde a moré, que es un maestro, pero también puede ser un arquero, porque la palabra proviene de yará, que es enseñar, instruir, orientar, dirigir, dar información en un entorno formal o informal, lo que implica la autoridad del maestro o el contenido de la enseñanza. También puede ser mostrar, hacer algo que pueda ser conocido abiertamente, lo que implica un propósito para la exhibición. Entonces eso es el trabajo de un maestro, de un didáscalos. Y hay quien considera a Jesús como un gran maestro, un profeta, el Mesías de los cristianos, uno más de muchos iluminados como Buda. Pero C.S. Lewis tenía razón en su libro Mero Cristianismo, cuando refutaba a quien piensa así y dijo: estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esa es una de las cosas que no deberíamos decir. Un hombre que era simplemente un hombre y que decía toda clase de cosas solo por decir, no aplica a un gran maestro moral como Jesús. O era un lunático o un hombre ambiguo, o el mismo demonio del infierno. Usted debe hacer su elección. ¿Este hombre fue y es el Hijo de Dios? ¿O de lo contrario, fue un loco o algo peor? Usted puede hacerlo callar por tonto, puede escupirlo y matarlo como a un demonio, o puede caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no seamos condescendientes con ninguna tontería acerca de que era un gran maestro humano. Él no ha dejado esa opción abierta para nosotros. Él no tuvo esa intención. Veamos Mateo 26, 63 al 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además nos dijo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Marcos 14, 61 al 64. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Lucas 22, 66 al 71. Cuando se hizo de día, se reunió el consejo de ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas, y le trajeron al lugar de su Sanedrín, diciendo: si eres tú el Cristo, dínoslo. Y le dijo: sí, si os lo digo, de ningún modo lo creeréis. Y también si os pregunto, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego tú eres el Hijo de Dios. Y él les dijo: vosotros lo decís, lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testimonio? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Amén. Los judíos tenían expresiones como bendito y poder como sustitutos del nombre de Dios. La pregunta requería que el Señor contestara bajo juramento y declarara
si él era o no el Mesías. Jesús contestó sus preguntas en términos proféticos, veterotestamentarios, inequívocos. Por eso el Sanedrín quiere crucificarlo, porque está diciendo que él es Dios. Analiza tus convicciones usando la Biblia. La conclusión es la unicidad de Dios. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Shema Yisrael Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y encontré una explicación a este Adonai Eloheinu en un comentario. El vocablo Elohim es un sustantivo común masculino plural. Y en su primera acepción ha sido traducido en casi todas las versiones castellanas de la Biblia como Dios. Pero Elohim señala una pluralidad que el vocablo Dios no logra transmitir en absoluto. Pero por otra parte, tampoco el problema se resuelve con el cambio dioses, pues lo hace en menoscabo del concepto de unidad que exige el texto. Finalmente nos quedaría deidad, pero esta lo hace en perjuicio del género, por lo que el recurso de transliteración supera al de traducción, haciéndose extensivo a las contracciones el y el a los compuestos ha Elohim y Jael, a Elohá, que es el singular de Elohim, y a los poéticos Eloheinu, Elohei y Elohei Sebaot. No obstante, en los casos en que Elohim aparece con sufijo, y la gramática es horrible, o complemento nominal, se ha traducido Dios. En su segunda acepción, poniendo Elohim con minúscula, se ha vertido como dioses, jueces o ángeles según el contexto. En cuanto a la transcripción, en las Biblias, en la Reina Valera 60 aparece como Jehová. Es una Y, una H, una B, una H o una J, H, B, H. Recordemos que la J se inventa hasta el siglo XV. Y es la transcripción de las 4 consonantes hebreas, Yod, Hei, Bab, Hei, las cuales conforman el nombre personal de Dios, el llamado tetragramatón. Bueno, se ha reconocido como la traducción de un nombre aparentemente prohibido. Basándose en una tradición no lejana, los masoretas insertaron las vocales de Adonai en el tetragrama sagrado para que se pronunciara Jehová, de ahí la traducción Jehová. Sin embargo, es muy probable que se pronuncie simplemente Yahvé, con énfasis fonético en las consonantes y no en las vocales. El nombre que representa el tetragramatón significa que él existe en sí mismo. Vean Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. En hebreo le dijo Ejeye Asher Ejeye. Y las Biblias traducen yo soy el que soy. Pero la traducción se quedó cortísima, porque aquí tengo yo varias combinaciones. Yo soy el que fui. Yo soy el que soy. Yo soy el que seré. Yo fui el que fui. Yo fui el que soy. Yo fui el que seré. Yo seré el que fui. Yo seré el que soy, yo seré el que seré. En pocas palabras, el eterno. Pero Yahvá, de donde se forma el nombre Yahvé, conlleva la idea de llegar a ser, es decir, llegar a ser conocido. Y señala así la revelación progresiva que Dios hace de sí mismo
a través de su nombre. Esta inferencia puede observarse también en el hecho de que el tetragramatón se registra en 6.007 oportunidades, en 5.195 versículos en el Antiguo Pacto, pero es omitido por completo en el llamado Habrit HaDashah, el Nuevo Pacto. Por su parte, el nombre Yeshua, que aparece en nuestras Biblias como Jesús, se registra más de 952 veces en 915 versículos en el Nuevo Pacto. Y las 19 veces que aparece en el Antiguo Pacto no está relacionado con el Eterno. Generalmente es el nombre de un levita. El desarrollo doctrinal del nombre personal de Dios indica que Él se dio a conocer plenamente en Yeshua, el Salvador. Y hay que tomar en cuenta que Yeshua significa Adonai, el Señor, el tetragramatón, salva. El nombre representado por el tetragramatón aparece por primera vez en las Escrituras en relación y a partir de la creación de Adán. Este es un detalle muy significativo, pues fue Elohim quien dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, en Génesis 1:26. A mí, y yo quise que me lo vea ahí, pero no. Génesis 1:26. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces aquí el que dijo hagamos el hombre a nuestra imagen fue Elohim. Pero cuando el hombre se presenta para ocupar el lugar prominente de la escena y dominar la creación, es Adonai Elohim quien actúa. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Amén. Entonces yo estoy leyendo como leen los judíos cada vez que encuentran el tetragramatón. No leo Jehová, no leo Yahvé, no leo Jehová, leo Adonai. Adonai Elohim. Es el que actúa cuando el hombre se presenta para ocupar su lugar prominente en la escena. Aunque haya muchos brutos evolucionistas, seguidores de Darwin, que creen que el ser humano es otro animal. No, no lo somos. Somos la corona de la creación, les guste o no les guste. Y el que aparezca Adonai Elohim indica un propósito especial que Elohim, en su carácter de Adonai, va a mantener con el hombre. Y dicha relación personal se enfatiza mediante ese nombre propio a través de toda la Escritura. Vean Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Y aquí en Apocalipsis 1:8 tradujeron todo menos Alfa y Omega. Si tú no tienes conocimiento de lo que es el alfabeto, que es muy diferente al abecedario, que es el nuestro, tú no tienes ni idea de cuál es la letra alfa ni cuál es la letra omega. Y tampoco tienes idea de que el alfa es la primera letra en el alfabeto y la omega es la última letra en el alfabeto. A lo mejor te lo explicaron y repites como periquito, pero nunca te aprendiste el alfabeto griego. Y aquí mi pregunta es, si tradujiste todo el griego, ¿por qué no tradujiste alfa y omega al castellano? Porque la Nueva Biblia Viva sí lo hizo. Y ponen yo soy la A
y la Z. Para quien conoce el abecedario le queda clarísimo. La A es la primera y la Z es la última. Dice el Señor Dios, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En griego dice, ego y mi, tu alfa que, tu omega, legui, kyrios, o teos. O on que, o in que, o ergómenos, o pantocratón. Yo soy la alfa y la omega, dice el Señor, el Dios, el que era, viniendo, el Todopoderoso. ¿Quién lo dijo en Apocalipsis 1:8? Lo dijo Jesús. Nosotros lo tenemos en griego, pero probablemente lo haya dicho en hebreo. Y lo que dijo en hebreo fue, Ani ha'alef af, ani ha'taf, ne'em Adonai Elohim, jajobé, bajaya, beyabó, Elohei, Sabaoth. Yo el alef, también yo la taf, declara Adonai Elohim. O sucederá, venga, Adonai Sebaot, traduciendo literalmente. Entonces, una vez que identificamos a Jesús como el Aleph Taf, no como la y la Z, no como el alfa y el omega, sino como el Aleph Taf, que es la primera letra del Aleph Bet, porque los judíos no tienen abecedario, no tienen alfabeto, tienen un Aleph Bet. Entonces, Aleph es la primera letra del Aleph Bet y Taf es la última. ¿Quieres ver las letras del Aleph Bet? Vete al Salmo 119. Está organizado en octavas, son 22 octavas, y cada octava comienza con una letra del Aleph Bet. Entonces, identificando a Jesús como el Aleph Taf, podemos leer de otra manera Génesis 1:1. Berishit bara Elohim et Aleph Taf hashamayim, be'et Aleph Taf haaretz. En un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Nuestra versión dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En un principio creó Elohim Aleph Taf, los cielos, y Aleph Taf, la tierra. Resulta que esta Aleph Taf no se traduce. Cuando estudié hebreo me dijeron que era una señal de complemento directo. Ok. Entonces no se traduce. Sin embargo, cuando leo, en un principio creó Elohim Aleph Tav los cielos y Aleph Tav la tierra, e identificando a Jesús, a Yeshua como Aleph Tav, entonces puedo tener esta lectura. En un principio creó Elohim Yeshua los cielos y Yeshua la tierra. Ay, te la estás fumando, Hugo, ¿no? Ve lo que dice Colosenses 1 del 15 al 16. Dice, el cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, todo fue creado por él, por medio de él y para él. Entonces, desde Génesis 1 y 2, ¿qué dice? Génesis 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Entonces, si estoy leyendo que en el principio creó Elohim Yeshua los cielos y Yeshua la tierra, y el versículo 2 de Génesis 1 me dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pues puedo ver presente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Desde Génesis 1, en los primeros 2 versículos, tengo ahí manifestada la Trinidad, que no es una palabra que aparezca en la Biblia. Sin embargo, desde Génesis 1 tengo a la Trinidad presente. Tomás de Aquino dijo, y esto sí estaba bien el Tomás, para alguien que tiene fe, no es necesaria ninguna explicación. Para aquel sin fe, no hay explicación posible.
Puedes negarte a ver la realidad caótica del país. Eso solo afecta a tu vida terrenal. Pero tu vida espiritual sí se ve afectada. Con un milagro se lo achacas a alguien diferente a Dios. Cuando piensas que eres alguien con la capacidad para declarar o decretar. Cuando piensas que lo que Dios llamó malo ahora es bueno. O si crees que Jesús es un maestro más y no Dios mismo. O no aceptas que Dios es uno manifestado en 3 personas. Si es así, te es necesario nacer de nuevo y escudriñar las Escrituras. Y concluyo diciendo, analiza tus convicciones usando la Biblia. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te damos gracias porque conocemos las Escrituras. A través de ellas podemos entender e interpretar las mismas Escrituras. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tenemos esta libertad de tener la Biblia completa. Porque la podemos comprar con la mayor facilidad. Y pedirte perdón, Señor, porque teniendo esa libertad, somos omisos en estudiarla, en escudriñarla, en discipularnos, en cumplir con la gran comisión. Porque comparados con hermanos que solamente tienen una breve porción y que si los encuentran con ella pueden perder la vida, la verdad, somos muy pobres cristianos, como alguna vez dijo Gandhi. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amigos y hermanos de internet, estamos despedidos. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom.